Continuamos con la circuncisión del Señor, del niño Jesús. De esta manera estamos en el versículo 21. Aquí San Lucas nos relata en un versículo esta circuncisión. Como decíamos, se desarrolla mucho más ampliamente porque tiene mucho más peso la circuncisión en el caso de San Juan Bautista. En el Antiguo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento, era el rito a través del cual el varón entraba a formar parte del pueblo elegido. Era el momento clave en el cual ya entraba a formar parte de ese pueblo. Esto ya surge en los tiempos de Abraham, desde los comienzos. La cita concreta donde aparece este mandato del Señor con Abraham y con su descendencia es en el libro del Génesis, capítulo 17, versículos 10 a 14. Y concretamente, ya en los tiempos del Señor, en este rito, en este proceso, lo que se hacía era esa operación física sobre el cuerpo del bebé. Luego también había una serie de bendiciones y también, muy importante, la imposición del nombre. Por eso decimos que era, digamos, es un momento clave en relación a San Juan Bautista, porque es esa circunstancia, ¿no? de que Zacarías, su padre, al final le ponga ese nombre como le había mandado Dios a través del arcángel San Gabriel. Bien, luego ya más adelante, en el concilio de Jerusalén, en el año 49, ya será cuando los apóstoles decidan, en consenso, por inspiración del Espíritu Santo, abolir este mandato, esta norma de la circuncisión en los varones. Y ya no es necesario porque a partir de ese momento ya es cuando, bueno, ya digamos que se lleva a cabo esa entrada de ese nuevo ser en ese nuevo pueblo de Dios a través del bautismo. Ahí vemos también esa vinculación, ¿no? También hay esa serie de bendiciones dentro del bautismo y luego claramente también es esa imposición del nombre. Pero lo que decimos, ¿no? Nosotros en el bautismo entramos a formar parte de la Iglesia, este nuevo pueblo de Dios, que es, digamos, esa continuación de ese pueblo elegido de Dios que había desde los tiempos de Abraham. Con lo cual, aquí ya se nos centra todo este contexto en este versículo, en el versículo 21. Se nos deja claro también, que era ese mandato de Dios, que la circuncisión se llevaba a cabo a los 8 días del nacimiento. Y aquí no tenía que ser en el templo. Esto pues se llevaba a cabo, bueno, no tenía que ser en el templo, no era en el templo. Esto se llevaba a cabo directamente en la casa. Se podía llevar a cabo en la casa en el ámbito familiar. Y continuamos con los versículos 22 a 24. Ahí se nos habla de esa purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús en el templo. Bien, esta purificación que se tenía que llevar a cabo de la madre después del parto, esto aparece en el libro de Levítico, capítulo 12, versículos 2 a 8. Si el parto había sido de un varón, de un niño, tenía que ser a los 40 días del parto. Si había sido una niña, a los 80 días del parto. En este caso, bueno, pues claramente ser varón, pues era a los 40 días del parto. Y es en ese momento cuando, al mismo tiempo que se llevaba a cabo esa purificación de la madre en el templo, pues también se hacía esa presentación del niño. Esta presentación del niño era lo que se llamaba el rescate del primogénito. Esto nos aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, en los versículos 2 y luego versículos del 12 al 13. La cuestión era que el primogénito pertenecía al Señor. Esto era en base a aquella tradición que había tan terrible dentro de estos pueblos cananeos, de que ellos tenían que sacrificar todos los primogénitos a Dios, a las divinidades del panteón cananeo. Esa barbaridad, ¿no? Incluidos los niños, sus hijos. Entonces el Señor lo que deja claro es que eso lo aborrece totalmente, pero sin embargo, digamos que el sentido sería un poco igual. Es decir, todos los primogénitos tenían que pertenecer a Dios, pero ya no de esa manera cruenta, sino directamente pues ofreciéndolo a Dios, digamos una consagración, ¿no? Esto entonces lo que decimos en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos 1 y 2, se nos decía el Señor a través de Moisés: conságrame todos los primogénitos israelitas. El primer parto, lo mismo de hombres que de animales, me pertenece. Es decir, se consagraba a Dios. Bien, esto era para los que no eran de la tribu de Leví,
¿Por qué? Porque los levitas de por sí todos estaban consagrados a Dios, era la tribu elegida para, pues como consagrados, ¿no? Para llevar el culto y demás. Entonces, todos los que no eran de la tribu de Leví, todos los primogénitos que no eran de la tribu de Leví tenían que ser rescatados de esa manera, con esa presentación en el templo, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos claramente es que el Señor tenía que ser presentado, pero sin embargo San Juan Bautista, en su caso, no tenía que ser presentado. Él no fue presentado, ¿por qué? Porque era descendiente de Leví. Habíamos visto ya cómo él era aaronita por sus padres, ¿no? De estirpe sacerdotal. El Señor, por parte de la Virgen María, si hubiera sido también su padre levita o aaronita, tampoco tendría que haber sido presentado, pero como San José era de la tribu de David, pues entonces su primogénito tenía que ser también presentado como del resto de las tribus. Bien, en este caso lo que decimos era, solo se presentaba al primogénito. Y aquí es lo significativo. A veces se plantea, cuando se nos habla aquí de que el niño Jesús era primogénito, están estos cuestionamientos de que eso implicaba que la Virgen María habría tenido más hijos, porque si Jesús era el primogénito es porque era primogénito de otros hermanos. Pero no va por ahí la cosa. El sentido simplemente, y por eso aquí San Lucas manifiesta esto, de que era el primogénito, porque eso era necesario. Aunque no hubiera tenido más hermanos, él, por su primogenitura, hubiera tenido que ser presentado. En relación a esto hay pues, un testimonio, por ejemplo, muy claro en el ámbito hebreo, en el siglo I, también en la época del Señor, de un sarcófago que se encontró en Jerusalén, y en ese sarcófago había una inscripción, y ahí aparecía que ese sarcófago pertenecía a una madre muerta al dar a luz a su primogénito. Entendemos, si ella había muerto al dar a luz a su primogénito, evidentemente no había tenido más hijos, era su único hijo, pero sin embargo parecía como que era su primogénito. Es lo mismo, es el sentido de la primogenitura, aunque no tuviera más descendencia, pero ese niño, por ser el primogénito, por ser el primero, aunque fuera el único, pero por ser el primero, tenía que ser presentado en el templo, ¿de acuerdo? Bien, se nos destaca también la ofrenda, ¿no? El rescate, en principio, tenía que ser de una res menor. En principio era un cordero añal de 1 año. Pero si era pobre esa familia, entonces podían ser 2 tórtolas o 2 pichones, como es el caso, se nos muestra aquí de la Sagrada Familia, ¿no? Aquí también se nos muestra, digamos, la vida humilde que llevaban, la vida sencilla. Estas dos tórtolas o 2 pichones, el sentido era que uno era para el sacrificio de holocausto y el otro, digamos, era una ofrenda a Dios directamente, y el otro era un sacrificio por el pecado, para liberarse del pecado. Por eso eran 2 tórtolas o 2 pichones. Bien, pues en principio es estos dos versículos que decimos, perdón, 3, 22 a 24, donde se nos muestra esta circunstancia, este misterio también del Señor y de su madre, de esa purificación de la Virgen María. Ella no necesitaba ninguna purificación, pero ella en su humildad y en su obediencia a cumplir con esa ley de Dios de la manera más perfecta, también entra en ese proceso como cualquier otra mujer hebrea. Y luego también pues esta presentación del Niño Jesús, que evidentemente tampoco era necesaria esa presentación del Niño Jesús, pero por cumplir también ese mandato general para todos, bueno, pues evidentemente ellos lo llevan a cabo. Ahí también se muestra esa humildad y esa sencillez, ¿no? de San José y de la Virgen María. Igual que luego veremos más adelante el bautismo del Señor, como evidentemente absolutamente innecesario, San Juan Bautista se escandalizará por ello, pero evidentemente los planes del Señor era que a través de ese ofrecimiento, a través de esa humillación, Él instituir también este sacramento por el bien de toda la humanidad. De los versículos 25 a 35 tenemos esta profecía de Simeón, este encuentro que se lleva a cabo en el templo con este hombre. Aquí lo que vemos, lo que se nos muestra claramente es un hombre especialmente iluminado por el Espíritu Santo, porque de primeras se nos dice, ¿no?, que fue conducido hasta allí por el Espíritu Santo y luego también lleva a cabo esa profecía, es decir, esa acción directa del Espíritu Santo, igual que pues, se ve claramente en el Antiguo Testamento en todos los profetas según se van manifestando a lo largo de los siglos, ¿no? Bien, aquí entonces esa primera parte de la profecía es ese nunc dimittis. Nunc dimittis
que es, digamos, el comienzo en latín de esta oración que rezamos también todos los días en las completas. Aquí se muestra la importancia también de estas palabras del anciano Simeón. Y luego también están estas palabras, lleva a cabo esta bendición y le dice a la Virgen María esas palabras, ¿no? Mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción, ya que hace un inciso y luego sigue diciendo, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Bien, el Señor será un signo de contradicción, pero ahí es cuando dice, y a tu misma alma la traspasará una espada. Aquí la tradición siempre ha visto que se refiere a ese signo de contradicción, es decir, que también será signo de contradicción incluso para su madre, para la propia Virgen María, ¿no? Con signo de contradicción para todos, porque como decimos, ¿no? Se descubrirán los pensamientos de muchos corazones. Es esa contradicción que nos puede crear el Señor a cada uno de nosotros, que nos ayuda a revelar también a nosotros mismos, ¿no? Lo que hay en nuestro propio corazón. Pero en el caso de la Virgen María, hasta ese punto será signo de contradicción, que eso se identifica como una espada que atraviesa su propia alma, su propio corazón. Aquí se muestra claramente luego en los evangelios, ¿no? Pues poquito después, cuando vemos el niño perdido en el templo, ¿no? Pues ahí también es ese signo de contradicción para la Virgen María, porque ella, igual que San José, no entendía, como nos dice San Lucas, esas palabras del Señor, no llegaba a entender la profundidad de esas palabras, ¿no? Ella luego tenía, como nos dice también San Lucas, que ella meditaba esas cosas en su corazón. Luego, claramente, en muchos pasajes de los evangelios ocurrirá así, pero muy evidente también en el momento de la pasión. Evidentemente ya conocía en una medida muy perfecta ese misterio, lo que iba a ocurrir, pero evidentemente también para ella era inabarcable, ¿no? Ese misterio de la muerte de esa manera tan terrible del mismo Dios, ¿no? Bueno, evidentemente es algo que es abismal, con lo cual, pues ahí está también ese signo de contradicción para su madre, hasta el punto de que ella tendrá ese dolor tan profundo, como si una espada la atravesara, la traspasara el alma, ¿no? También es ese grandísimo misterio de nuestra Madre, la Virgen María, de ese dolor, ese sufrimiento de madre que ella tuvo que soportar, ¿no? Bien, pues entonces aquí está esta circunstancia de Simeón, que hasta tal punto, como decimos, tiene tal profundidad, que es una oración que también rezamos todos los días, igual que hablábamos del Benedictus y del Magnificat, en este caso en las completas. Y del 36, versículo 36 a 38, tenemos ya este encuentro con esta mujer, con Ana. Aquí es muy curioso, ¿no? Porque igual que con Simeón vemos un gran desarrollo, aquí se manifiestan también esas palabras de Simeón, esa grandísima profundidad. Con Ana es curioso porque nos aparece una mujer de la cual San Lucas nos da todo lujo de detalles. Realmente es muy significativo porque recordamos cómo los evangelios, digamos que las palabras están contadas. Se nos habla de lo que es necesario, simplemente de lo que es necesario, y además, digamos que todas las palabras tienen una grandísima importancia. Nada sobra absolutamente y todo es clave, ¿no? Y aquí en este caso, el lujo de detalles con el que desarrolla San Lucas la presentación de esta mujer es algo sorprendente en los evangelios. Se nos habla eso de que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era muy anciana, tenía ya 84 años, había estado 7 años casada de jovencita y estaba todo el tiempo en el templo llevando a cabo ayunos y oraciones, es decir, un desparrame de información, para luego no contarnos nada de ella. Es decir, uno estaría esperando, igual que en el caso de Simeón, ¿no? Decir, bueno, pues a ver, ¿qué fue lo que dijo esta mujer? Bueno, pues la mente en el fondo dice simplemente que ella está allí y en ese momento alababa a Dios y hablaba de él a todos los que estaban allí. Es decir, lo mismo que podría hacer yo, no nos destaca absolutamente nada relevante de esta mujer, de sus palabras. Y sin embargo, sí se nos destaca muchísimo su figura. Es bonito porque aquí se nos muestra, bueno, pues la importancia, el peso que tendría esta mujer dentro de toda esta situación, esta circunstancia. Cómo la Virgen María, cómo San José se maravillarían y se admirarían de las palabras también de esta buena mujer. Pero sin embargo, no nos aparecen esas palabras. Simplemente es un misterio más. Aquí es también muy significativo en los datos que nos da San Lucas, como decimos, todo tiene su sentido y cualquier información es muy importante. Aquí es significativo por los números.
por un lado tenemos que se nos dice que estuvo 7 años casada. Bien, ¿por qué destaca San Lucas que estuvo 7 años casada? Porque tampoco podría, no tiene por qué ser muy relevante, ¿no? Podría haber dicho, pues estuvo poquitos años casada. Bien, pues destaca que fueron 7 porque 7 es el número de la perfección divina, es decir, da a entender que fue un matrimonio santo, bendito y alabado. O sea, un matrimonio maravilloso. Y luego, curiosamente, también los 84 años que ella tenía. ¿Por qué? Porque 84 es 7 por 12. El 7, recordamos, número de la perfección divina, y el 12 representa la elección de Dios. O sea que ahí esa combinación pues implica también esa perfección dentro de esa elección por parte de Dios de esta buena mujer, o también de la elección de esta buena mujer hacia Dios, de volcarse totalmente en Dios a lo largo de esos 84 años, ¿no? O simultáneamente. Recordamos cómo ese número 12 se ve muy claramente, ¿no? Cómo representa esa elección divina en la Biblia, porque están los 12 apóstoles, tenemos también las 12 tribus de Israel, tenemos también esas 12 estrellas de la corona de la Virgen que aparecen en el Apocalipsis, ¿vale? Y tenemos también los 72 discípulos que luego elegirá el Señor después de los 12 apóstoles. Recordamos, 72 sería también 6 por 12, ¿vale? El 6, la perfección humana, multiplicado por esa elección de Dios por el 12. Con lo cual, como vemos dentro de estos versículos, solo 3 versículos en los que se nos habla de Ana, vemos también pues, lo significativo de este personaje. ¿Qué cantidad de información nos aporta pues, la palabra de Dios a través de San Lucas? Con lo cual, eso es muy significativo de la importancia del peso que tenía esta buena mujer y, sin embargo, pues no se nos destaca más de ella, no se nos destaca lo que ella dijo, lo que ella manifestó allí. Simplemente eso ya queda en el misterio de Dios, pero lo que está claro es que tuvieron que ser palabras también maravillosas.